Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a un estudio nuevo de las citas del Señor que estudiamos cada vez que estas ocurren. Hoy vamos a estar estudiando la cita de Pesaj o Pascua como se le conoce en castellano. Y a partir de ahora me gustaría introducir este estudio diciendo que con el favor de Dios, cada vez que tengamos una cita estaremos trayendo una descripción distinta sobre lo que hemos enseñado, y es que hemos justificado las citas también, por qué lo hacemos y de qué se trata más o menos, pero quisiéramos construir alrededor de algunas vivencias y cómo éstas se demostraron en el Evangelio o en toda la Escritura, y este es el primer intento de hacerlo. Vamos a celebrar o vamos a ver, estudiar Pesaj 2023 y recordar que Pesaj este año, en el 2023, caerá con el ocultamiento del sol del día 5. Es decir, este será un año en donde acontecerá en el mismo día que la muerte del Señor. Es decir, que en el año que el Señor murió también cayó un miércoles, como lo hemos explicado en algunos otros estudios. Y yo le invito a verlos en nuestro canal de YouTube, en el listado de estudios que se llama Las Citas. Ahí hemos justificado completamente esto. Hoy queremos sí iniciar desde los evangelios, pero luego queremos centrarnos en la enseñanza paulina, y yo quiero que usted me acompañe a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente acá estudiando y conectando. Y pedimos tu guía, pedimos tu dirección, pedimos que podamos explicarnos de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar, también decir que en el calendario de las porciones hoy tocaría la porción Sab. Vamos a dejarla para la próxima semana, ya que dentro del calendario de Israel, calendario bíblico, el próximo Shabbat, el próximo sábado, que será el 8, tocaría hablar algo de Pesaj. Yo quiero invertir el orden de estos para que usted, con conocimiento de causa, el miércoles próximo, el miércoles 5, pueda tener un tiempo, pueda tomarse el tiempo, pueda celebrar. Y por eso quiero tocar este tema de Pesaj hoy, y la porción de Tzab la miraremos el próximo sábado. También quiero decir que Pesaj, y lo veremos incluso un poquito hoy, más que una celebración de la congregación, es una celebración de la familia. Y queremos probarlo y queremos decir cómo es que esto se vivió en Corinto. Pero vamos a empezar desde el Evangelio según Lucas. Yo le invito a que hagamos la lectura en el capítulo 22, versículo 13, el cual dice: ellos fueron y encontraron todo tal como él, es decir, Jesús, les había dicho, y prepararon la Pesaj. Verso 14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15, y pongamos atención especial a partir de acá. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pesaj con ustedes antes de padecer. Verso 16. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y vamos a empezar diciendo varias cosas. En primer lugar, si usted tiene una Biblia de papel, e incluso se puede ver en las Biblias electrónicas, el encabezado de esta narrativa se pone como la institución de la Cena del Señor, como quien dice, se está creando, se está generando algo nuevo a partir de ahora. Eso es completamente falso, en primer lugar, porque los encabezados no están en la literalidad, y en segundo lugar, porque lo que el Señor está hablando acá es de cómo ellos habían preparado todos los elementos de un cierto orden. Eso es lo que quiere decir la palabra Seder, el orden de Pesaj, Seder Pesaj. Y
Esto se refiere a una costumbre judía que había sido instituida unos 100 años antes de Jesús. Desde el año 155 en Roma, cuando se rompe con la tradición que se tiene 155, por supuesto, después del año cero, se trató de divorciar la Pesaj, la fiesta esta de Pesaj, del concepto cristiano de Eucaristía en primer lugar y después la Cena del Señor o la Santa Cena. Y por eso es que, fiel a esta desviación de hace más de 1950 años, o hace más de 1850 años, es decir, fiel a esta desviación, pues todo el mundo ahora piensa que la Cena del Señor, que sería una copa de vino, en el mejor de los casos una copa de vino y un pedazo de pan sin levadura, fue algo que el Señor instituyó. Pero hoy lo que tenemos que conectar, en primer lugar, y partimos de ahí, es que esta es una celebración de la cultura judía, este orden que el Señor guardó y que luego también Pablo enseñó a guardar, como lo veremos más adelante, era un orden cultural judío. Cuando se leen los evangelios, por ejemplo, de Mateo, Marcos y Juan, veremos que se hace una fiesta, y al igual que Lucas, se hace una cena de Hahaná. Eso quiere decir la preparación de la Pascua. Y la razón de ello es porque viviendo en Jerusalén o estando en Jerusalén, el mandamiento era que tenía que sacrificarse un cordero. A este ser el que se le llamaba Pesaj. Nosotros hoy sabemos que ese cordero fue Jesús, fue Cristo Jesús. Él es nuestra Pesaj, Él es nuestra Pascua. Por eso es que es importante para nosotros recordarlo. Pero lo que quiero decir es que ellos tendrían que tener el cordero ahí, que era uno de los elementos bíblicos, al igual que las hierbas amargas y el pan sin levadura. Estos son los tres elementos bíblicos con los cuales se celebraba la cita o fiesta de Pesaj. Entonces, hubo alguien que alrededor de estos tres elementos ordena un orden para pedagógicamente instruir al pueblo de Israel en lo que esto significaría. Ya veremos quién fue, ya veremos cómo lo hizo, pero lo que queremos empezar diciendo es que no había la intención ni de Jesús, ni de Pablo, ni de algún otro de los escritores de sustituir el Pesaj por lo que hoy se conoce en el cristianismo como Cena del Señor protestante, por supuesto, o la Santa Cena, o la comunión dentro del catolicismo, sino que todo esto ocurre dentro de un marco de una cita divina con su pueblo, desde una fiesta que no es ni siquiera de una religión, ni de un gentilicio, ni de un pueblo, sino que es precisamente una fecha divina, una fecha que Dios ordena, y lo que para el siglo primero podemos observar, y lo explicaremos más adelante, ya era parte de algo cultural que se llamaba el Seder de Pesaj, o sea, el orden del servicio de Pesaj. Esto fue así para Jesús, esto fue así para Pablo, esto fue así para los primeros creyentes. Ninguno de ellos tomó la cena del Señor, sino que ellos una vez al año tomaron o celebraron y guardaron el Pesaj. El libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, tampoco nos deja duda que es algo que el Señor quería celebrar con sus discípulos, que tenía tanta ansia de hacerlo con ellos en este momento, pero que también profetiza que un día, cuando venga en el reino de Dios, como cuando se cumpla el reino de Dios, es como lo han traducido acá, Él lo volverá a celebrar.
El Señor Jesús está intensamente, Dios Todopoderoso está intensamente deseando celebrar la Pesaj con nosotros. Y cuando nosotros nos tomamos el tiempo para hacerlo, alimentamos el deseo, por decirlo de alguna manera, porque no es que agreguemos un valor a ello, pero estamos o lo hacemos partiendo de este punto en donde Él quisiera celebrarlo con nosotros, en donde Él anhela fervientemente hacerlo y celebrarlo con nosotros. Y cada año que pasa es un año menos para que esto se dé. Lucas lo registra pues de esta manera. Ahora, el maestro de Lucas, que este fue un converso en primer lugar al judaísmo y luego al judaísmo mesiánico del siglo I, pero que también fue un acompañante de Saulo, nos deja como legado, por ejemplo, el libro de Hechos. Él eh, Este Lucas fue enseñado por Pablo y por eso es que la lectura que se hace en Primera de Corintios capítulo 11 es idéntica a la que el Evangelio de Lucas nos ha presentado. Por ello, vamos, como había ofrecido, entonces a ver y a leer la carta de la primera carta de los Corintios que escribe Pablo a la comunidad que vivía en la ciudad de Corinto. Ahora, esta ciudad, he de decir, era un poquito desordenada. Esta ciudad era un poquito idólatra y bastante, no decir poco, es decir bastante, y también promiscua. Y lo que vemos cuando Saulo escribe su primera carta a ellos es un tratado teológico bastante correctivo. Pablo ha visto muchas cosas, ha visto divisiones o ha escuchado de muchas cosas, de divisiones, de situaciones, de circunstancias bastante complicadas, y él sabe porque ama a los corintios, perdón, y él quiere corregir este tipo de situaciones y circunstancias. Y en medio de las correcciones, pues Pablo también irá enseñando cosas bastante importantes. Una de ellas fue sobre cómo debía de hacerse Pesaj en Corinto. Pero vamos a tomar la lectura desde el capítulo 6, perdón, desde el capítulo 5 y versículo 6. Y lo que podemos ver allí es que Saulo está corrigiendo una inmoralidad sexual bastante severa. De tal forma que algún individuo de esta comunidad ha tomado por esposa la mujer de su padre. Probablemente era una esposa diferente a su mamá. De todas maneras, era algo abominable para Dios y Pablo está por corregir esto porque el creyente en Jesús, aunque sea gentil, ha de caminar dentro de la justicia de Dios, ha de caminar dentro de los preceptos de Dios, y entonces él empieza a corregir esta situación. Pero luego, hablando de esto, dice estas palabras. Leemos el versículo 6. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y es que esta levadura a la que él se refiere es precisamente la jactancia de ellos, que a pesar de tener un caso de inmoralidad sexual tan grande, pues todavía siguen contentos con el desempeño de ellos. Alguien está conviviendo con la mujer de su padre y para ellos todavía ese es un motivo de jactarse. Al contrario, deberían de estar sumamente avergonzados. Y entonces Pablo está haciendo una comparación entre la jactancia con la levadura. Es decir, el orgullo humano es algo que contamina toda el ser humano. Versículo 7. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, es decir, desháganse de la jactancia. Así como lo sois. ¿Qué cosa? Levadura nueva, digo, masa nueva, sin levadura, dice. Porque aún el Mesías, nuestro Pesa, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Y entonces él dice, miren, tienen que desprenderse de la jactancia para que vuelvan a ser la masa nueva, porque eso es lo que ustedes son. Y lo son porque el Mesías, nuestra pesa, y hace un paralelismo ahí, ha sido sacrificado.
Es decir, nosotros no somos santos porque tengamos actividad alguna, no somos masa nueva porque tengamos un buen desempeño o porque podamos negarnos a los placeres de la carne, etcétera, etcétera, sino porque nuestra Pascua, que es Jesús, Él es la Pascua, el Cordero de la Pascua, Él ha sido crucificado y entonces nosotros ahora, Pablo está diciendo, somos esa masa. Y para ello debemos de, o debemos de limpiarnos de la jactancia. Jactancia. Versículo 8. Primera de Corintios 5:8 dice, por tanto, es decir, siendo que nosotros somos la masa, el cordero ha sido sacrificado, ahora celebremos la fiesta no con la levadura vieja, haciendo el paralelismo es la jactancia, ni con la levadura de malicia y maldad, o sea, la inmoralidad sexual que está ocurriendo ahí, sino con panes de sin levadura de sinceridad y verdad. Es decir, que cuando llegara el tiempo de Pesaj, cuando esto fuera, cuando llegara la cita, nosotros celebráramos ese momento del Señor con la masa de sinceridad y de verdad, ya no con jactancia. Aquí no está haciendo algo, un ejemplo para que nosotros pensemos que es una figura. No, aquí está literalmente hablando de cuando llega el tiempo de la Pesaj, de la fiesta de la Pesaj, que el apóstol espera que esta congregación la celebre, que se haga, por supuesto que se haga, pero que se haga con una cierta forma. Él está hablando de dónde debía estar el corazón a la hora de celebrar el Pesaj, la Pesaj. Y es que las citas del Señor, pero especialmente la cita de Pesaj, es uno de estos mandamientos o competencias de Dios pedagógicas que tomamos algo externo y lo hacemos. El bautismo en agua puede también caer dentro de este calificativo en donde nosotros cumplimos un mandamiento, llamémoslo así, externo, que tiene que ver con algo interno. Normalmente los mandamientos son competencias que nacen en el poder de Dios en nosotros y esto nos faculta para llegar a ser. Por eso Pablo está siendo muy enfático en decirles, miren, hay que celebrar la fiesta, ustedes la tienen que celebrar, pero háganlo con la actitud correcta, háganlo de la mejor manera. Tienen que hacerlo sin la levadura de la jactancia. Tienen que hacerlo sin levadura y esto para ustedes significa que tienen que ser honestos y tienen que ser verdaderos. Y entonces Pablo está haciendo este llamado para que se guarde. Las fiestas del Señor, como lo hemos mencionado en algunos otros estudios, no pertenecen a ninguna religión. Voy a hablar un poquito sin tapujos. Hay algunos que dicen que estas son fiestas judías. Yo diría que hay tres tipos de fiestas o de citas o de fechas que se asocian a la Biblia. En primer lugar están este tipo, las fechas de Dios. En segundo lugar están aquellas que son bíblicas, pero que no son mandamiento, como por ejemplo Purim. O, por ejemplo, Hanukkah, que aparece en el Evangelio, ni siquiera aparece en el Testamento de los Antiguos, sino que aparece hasta en Juan, que son bíblicas, pero que realmente no hay un mandamiento y son parte de la cosmovisión del momento en el que la Biblia se escribe. Y luego algunas otras cosas que, algunas otras fechas, estas las menciona Gálatas, que hablan de fiestas paganas, como las romanas, que los gálatas ahora habían regresado. ¿No? Ustedes están aplicando a los meses y esto, y Pablo hace un llamado a ello. Nosotros decimos entonces que los tiempos del Señor son mandamiento y no pertenecen, por ejemplo, a los judíos, como se lo asocia. Ellos están muy contentos de decir las fiestas judías, pero no son judías, son de Dios. Y esta aclaración nos la tenemos que tomar. Pablo, volviendo a nuestro tema,
empieza a corregir varios asuntos. Ha mencionado en el capítulo 5 lo de este personaje y ha hecho un paralelismo con la celebración correcta de la Pascua, de la Pesaj. Y luego pasa al capítulo 6, 7, 8, 9 y 10, incluso parte del 11, tratando varios temas que los corintios deben de ajustar y deben de arreglar. Y luego llega al versículo 17, en donde va a ordenar cómo es que se debe de entonces de guardar el Pesaj en esta congregación, y nosotros lo tomamos como una enseñanza, como decía al principio, para aprender un poquito más y para que tengamos claridad de que la escritura que se escribió, esta escritura por lo menos se escribió hace 2000 años, pero el resto de la Biblia tiene más de 3000 años, que fue escrita con un contexto histórico, que fue escrita con es una lectura contextual. Eso quiere decir que se ha de leer junto, que tiene otra literatura que la rodea, que fue escrito en otro idioma, pues tiene que entenderse de esa forma, tiene que entenderse de la manera como se dio. Y entonces, poniéndonos entonces en la mente de Pablo, vamos a empezar a leer el versículo 17 del capítulo 11. Lo invito a hacerlo conmigo. Dice: pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Es decir, hay un problema de varias cosas en donde cuando ellos se reúnen, no hacen cosas buenas, hacen también cosas malas. Verso 18. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como congregación hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. O sea, como que habían grupos, habían segmentos. Verso 19. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Y aún podemos decir que dentro de lo negativo, Dios tiende a exhibir qué es lo que, cómo las personas que manejan correctamente estas divisiones pueden salir aprobados. Dicho de otra manera, en todo lugar donde haya humanos, siempre habrá caos, porque los humanos somos seres caídos. Pero a pesar del caos que esto representa y las emociones y las interacciones personales, que hayan hijos de Dios, adoptados de Dios, que hayan escogido de Dios, que manejen sus asuntos de acuerdo a la palabra, hace que salgan aprobados. Si seguimos con la lectura, versículo 20. Por tanto, dice, cuando se reúnen, esto no es comer la fiesta, la cena del Señor. Y este versículo tenemos que desglosarlo un poquito más. En primer lugar, la palabra cena, que es la que usa el griego ahí, es la palabra fiesta. Y fue la que se usó en el griego para describir a algunas de las citas del Señor. En hebreo eso se conocía como el Seder. Entonces aquí podríamos leer: cuando se reúnen, no es a comer el ceder del Señor, o sea, el orden completo, que ya veremos cómo es. Más bien, ustedes están teniendo un desorden y él lo va a aclarar más adelante, pero señalamos que no hay una santa cena nueva que se está hablando ahí, sino que Pablo va a apuntar puntualmente a algo que también Lucas ya nos dijo. Y por ende no está haciendo una sustitución de Pesaj por una cena del Señor. En segundo lugar, también tenemos que decir que el versículo ha dicho que no se reúnen para la cena del Señor, porque había una comida. Pero ya en Corinto, ellos no comían cordero, no se podía comer cordero. ¿Por qué? Porque esto solo o era exclusivo a Jerusalén, porque el cordero que se comía ese día había de ser sacrificado en el templo en Jerusalén. Afuera de esto no se podía comer cordero. Entonces ellos hacían otras comidas, por supuesto eran comidas especiales, pero hacían otras comidas, pero no había cordero. Y esa es la razón, también tiene que ver con que en el capítulo 5 de Corintios, lo leímos,
Jesús era nuestra Pesaj. O sea, no solo era que estaban fuera de Jerusalén, sino que ahora Pablo estaba haciendo una conexión, voy a llamarle, en donde ya no hay que matar más corderitos, porque el Señor, es decir, para celebrar la fiesta, no quiero decir que no se pueda comer carne ese día, sino para celebrar la fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es nuestro sacrificio, lo ha dicho en el capítulo 5. Y en tercer lugar, hay un desorden, ¿verdad? Pablo empieza a intuir o hacernos intuir esto. Y para ello vamos a ver el versículo 21. Dice, ¿por qué al comer, dice, cada uno toma primero su propia cena y luego y uno pasa hambre y otro se embriaga? ¿Qué está hablando? Bueno, en primer lugar, el marco de referencia es Pesaj, Pascua. Y entonces hay personas que se juntaban, ¿verdad? Esta congregación se empezó a juntar. Lo que podemos inferir es que se empezaron a juntar. Pero habían algunas personas que les daba hambre y entonces comían ahí enfrente de todos. Habían algunos que no tenían plata para comprar una cena elaborada, una gran cena, y entonces pasaban hambres. Y había algunos otros que se embriagaban. ¿Y por qué se embriagaban? Porque en el ceder había 4 copas y todo era parte de un servicio. Y en el orden original, pues nadie se emborrachaba porque se servían 4 copas y se compartían y se tomaban pequeños sorbos. Pero esto se ha degradado en Corinto como muchas otras cosas y entonces había quienes, bajo la justificación de estar celebrando la cena del Señor, pues han aprovechado para embriagarse. Y entonces Pablo sigue en el versículo 22 diciendo que no tienen casas para comer y beber o desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen. ¿Qué les diré? Los alabaré, en esto no los alabaré. Y señalamos que lo que hemos explicado es lo que está ocurriendo. Hay unos que van a darle, en Guatemala decimos carita o envidia sería una palabra, van a darle envidia a los que no pueden comprarse una cena. Hay algunos que pues pasan hambre y se victimizan por ello y seguramente les crece algún resentimiento. Y hay algunos otros que aprovechan esta ocasión para emborracharse. No hay excusa alguna para tomar algo de Dios y pensar en que tenemos licencia para quebrantar su palabra, porque en otro lugar ha dicho, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Entonces, Pablo ahora va a decir, miren, vamos a hacer un orden y tenemos que recordar que desde siempre, y esto era en Israel así, Pesach fue una fiesta familiar. Me explico. Cuando Israel sale de Egipto, los corderos se mataron y la sangre se aplicó en los dinteles de las puertas de las casas, de las familias. Estos hombres o estas personas, estas familias, celebraban cada quien. Si había una familia corta con otra familia, perdón, no numerosa, sino pequeña, pues se unía con otra familia pues, para poder sacrificar solo un cordero. Pero decimos que es una cita familiar. No era un evento para ganar personas, no era un evento para hacer proselitismo, era un evento para guardarlo en familia. Sin embargo, esto se ha sacado del contexto en Corinto, por lo que podemos ver, y Pablo va a poner un orden, que repito, ese orden lo vuelve a repetir Lucas, pero sin sustituir el Pesaj por la famosa Cena del Señor. Entonces, leamos, bueno, una cosa más que he de decir. Cuando el Señor Jesús celebra la Jajana, es decir, la cena de preparación, él tenía en mente, porque eso fue al final lo que hizo, no quiero ser pretencioso decir que tenía en mente, pero basado en lo que hizo, es que él toma el orden de Pesaj
judío, el cedro de Pesaj judío, y se lo aplica a la obra que él va a hacer, y no lo quita, sino que lo deja. Y esto se lo tiene que enseñar a sus discípulos. Pero sus discípulos, al próximo día, ellos tendrían por mandamiento que haber estado con sus familias cuando sí se celebraba Pesaj. Porque recordamos que el Señor Jesús murió en la tarde antes de Pesaj, del día 15 de Nisan. Y eso está explicado en algunos otros estudios que hemos dado. Por lo tanto, en la cena que Jesús tuvo, que fue de preparación, el objetivo era que los discípulos, que luego se lo hicieron saber a Pablo, conectaran la, el pan y la tercera copa, porque eventualmente sería lo que podría hacerse en público y Pablo es el que está oficializando esto precisamente. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo a sus discípulos, pero también se lo dijo a Pablo y ahora lo vamos a leer. Y ellos, estos hombres, el día 15 tendrían que haber estado con sus respectivas familias celebrándolo cuando ya Jesús estaba en la tumba. Leamos ahora sí el versículo 23. Porque yo recibí del Señor, es decir, de Jesús, lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y recordamos entonces que esto sucede dentro del orden, como lo vimos en Lucas, y luego se da una cena, y luego viene el evento del versículo 25. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, ahí vemos que ya hubo la cena, hubo el pan. Voy a leer nuevamente desde el versículo 24. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Hay muchas figuras pedagógicas maravillosas que podemos sacar de acá, pero ese no es el tema hoy. Versículo 25, entonces, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado. Por eso decimos que es la tercera copa la que él tomó. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Se conocía como la copa de la redención. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Y se bebía en memoria de él precisamente en Pesaj. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, ¿cuál pan? El pan antes de la tercera copa, después de la cena. Perdón, antes de la tercera copa, antes de la cena. Ese es el pan al que se refiere. Y beban esta copa, la tercera copa, proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Es una proclamación. Y entonces el Señor está enseñándole a Pablo que esta ingesta de matzá antes de la cena, y ya vamos a ver cuál es la dinámica, y la tercera copa tienen que ver con la proclamación de su muerte hasta que Él regrese. No está, repito, anulando Pesaj, está adaptándola para que se pueda celebrar este aspecto en las congregaciones, pero en casa se esperaba que se hicieran lo otro. Lo leeremos más adelante. Versículo 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Verso 30. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Esta es una seria advertencia a no comer Pesaj sin conocimiento de causa, sin saber qué es lo que está pasando, sin entender lo que representaba el pan antes de la cena y la copa después de la cena, sin conectar que todo esto refería la muerte del Señor, menospreciándolo, embriagándose, lo que fuera. Seguimos leyendo. Versículo 33. Así que, hermanos míos,
cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. ¿Qué cosa se va a comer? Pues se va a comer el pan y la copa. Ese es el contexto. Versículo 34. Si alguien tiene hambre, coma en su casa. No hay problema. Haga el ceder en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Y entonces aquí podemos entender que lo que está ocurriendo es que todo ese desorden provoca que Pablo diga, ¿saben qué? Cada quien haga en su casa lo que tenga que hacer. El ceder completo, no lo que tenga que hacer, el ceder. Ahora bien, si se van a reunir, tomen un poco de pan y la tercera copa y lo recuerdan las palabras de Jesús. Esto entonces nos lleva al ceder y a lo que he venido ofreciendo. En primer lugar, empezamos diciendo cuáles son los elementos bíblicos de Pesaj. Un cabrito o cordero, el pan sin levadura o matzot, matzah en singular, que dicho sea de paso es mandamiento el 14, día 14 de Nisan, que este año cae el miércoles antes del mediodía, que ya no haya ni siquiera levadura en la casa. Es un mandamiento. Y las hierbas amargas, conocidas como marur. En el siglo II, unos 100 años antes del año cero, unos 110 años antes, apareció un sabio en Israel que se llamó Gilel, Gilel el anciano. Este Gilel fue el abuelo de Gamliel, el maestro de Pablo, y también es aquel personaje que en Hechos dice, mire, si ustedes están persiguiendo un movimiento sin Dios, no se preocupen, déjenlos en paz, se va a morir. Pero si este es un movimiento de Dios, no importa que lo persiga. Él fue maestro de Pablo. Este, este hombre introduce una serie de cosas, pero lo más famoso fueron las cuatro copas que se comían alrededor del matzá. Por eso vemos a Jesús tomando el vino, porque a pesar de que esto no estaba en la escritura, él lo avaló, a él le pareció que estaba bien. Un dato curioso es que Gilel era un fariseo. La costumbre de vino para Pesaj la introdujeron los fariseos. Hoy cuando los cristianos nos sentamos a celebrar lo instituido por Pablo, la parte social de Pesaj, quizás le llamamos Santa Cena o la Cena del Señor. Em, Hacemos algo que no viene de Moisés, hacemos algo que no viene de Jesús, hacemos algo que viene de fariseos. Y aunque hoy ya no sacrificamos cordero, pues nosotros hemos de entender que esto viene. Ahora, estas copas, o de dónde viene, perdón, estas copas, que eran cuatro, tenían todas un nombre. La primera que se tomaba era la copa de la santificación, porque decía Hillel, Dios nos separó de los egipcios, hizo distinción entre nosotros y ellos. Santificar quiere decir marcar diferencias. La segunda copa era la copa del juicio, porque Dios hizo juicio sobre los egipcios y sobre las deidades de ellos. La tercera copa, que es la que Jesús toma para asociarla a su sacrificio, dice, porque Dios nos rescató, nos reconcilió con mano alzada, es decir, con mano poderosa. Y la cuarta es porque la travesía del mar se, se hizo una alabanza, se hizo un cántico. Decimos que se tomaban dos copas antes de la cena y dos después de la cena. Regresemos a Lucas y veamos algo muy interesante. Dice Lucas 21:17. Habiendo tomado una copa, después de haberle dado gracias, dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo, verso 18, de ahora en adelante, que no beberé del fruto de la vida hasta que venga en el reino de Dios. Señalamos que esta es la segunda copa, porque todavía no ha ocurrido la cena y porque el Evangelio lo dirá más adelante. Y está hablando de la copa del juicio, entonces, según el orden que acabamos de ver. Verso 19. Habiendo tomado pan,
ve que toma el vino primero, pero ahora está tomando el pan. ¿Por qué? Porque está participando de un ceder, de acuerdo a los lineamientos de Hillel. Habiendo tomado pan después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, y les dio, perdón, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. Y entonces vemos la copa, el pan, y en el versículo 20 vemos otra copa. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por vosotros. Entonces note que es otra copa, ya hay una cena, y esta es la copa de la redención. En el ceder también se entona al final el Salmo 116 y una seguidilla de salmos hasta terminar con el Salmo 135, me parece que es, pero el Salmo 116, versículo 13 dice, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Esto se dice cuando se tomaba la tercera copa, la de la redención. Hemos de decir que la figura de tomar la copa era la de tomar la misma suerte que Jesús estaba tomando. Lo que Jesús le estaba pidiendo a ellos era que al tomar las copas se recordaran que ellos iban a ser santificados, que iban a ser perseguidos, que iban a ser reconciliados, redimidos y que adorarían a Dios. Él hizo esa transición y por eso es que cuando se habla de tomar la copa, en la Biblia está hablando de estar dispuesto a compartir el destino que Jesús compartió de dar su vida por nosotros. Por eso caben aquí las palabras de Pablo de no tomar la cena indignamente. ¿Y qué es tomarla indignamente? Es no estar dispuesto a dar la vida por Jesús. El Mateo 26:30, mire lo que dice. Cuando vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cuál himno fue? Ahora corregimos, no era el 135, era el 136, que era el último salmo de todo el Jalel, de toda esta composición de salmos, empezando por el Salmo 116 que se cantaba. Este Hillel también introdujo algunos elementos de este orden pedagógico. Por ejemplo, las carpas o vegetales se introdujeron para recordar la fertilidad de Israel y funcionaban como las hierbas amargas. El jarozet, que es una especie de compota, era para recordar el... y es dulce, ¿verdad? Es dulce y era para recordar la arcilla de los ladrillos en Egipto. Este sale en el Evangelio, que es cuando Jesús dice, aquel que moje su pan conmigo en el plato. Y también se tenía un poco de sal. Estos son los elementos del Sever. Ahora, ¿cuál era el orden? Con esto quiero ya ir terminando, porque si usted está interesado en hacer algo más o menos como lo que Jesús hizo toda su vida, incluido en este momento, vamos a describirlo rápidamente y también quisiera dejar la copia de esto en los comentarios de este video para que usted lo tenga y pueda buscarlo, ya que esto se va a transmitir unos días antes del Pesaj. En primer lugar, se lavaban, perdón, las manos para empezar. Esto no es mandamiento, pero sabemos que es bueno ser higiénicos. Y a partir de este lavatorio se tomaba la primer copa, la copa de la santificación. Y esto es porque desde los tiempos antiguos se acostumbraba a santificar, por ejemplo, el Shabbat. Esto no es bíblico, pero es parte de la cultura y aquí está especificado. Se acostumbraban a santificar las fechas, las citas y se empezaba de esa manera. Vamos a apartar este tiempo para el Señor y se bebía una copa de vino. Es como el espíritu que está detrás de esto. Luego se tomaba el vegetal, que son las hierbas amargas, lo mojaba en agua de sal, se bendecía al Dios por el fruto de la tierra y se comía.
Acto seguido se levantaban nuevamente a lavarse las manos y se ponían tres panes encima el uno del otro. Tomaban el pan de en medio y lo partían. Este fue el que Jesús parte para decirles, esto es mi cuerpo. Estos panes representan a los patriarcas en el ceder de Hillel y se partía el de en medio que representaba al patriarca que iba a ser sacrificado. Qué figura más linda. Isaac no fue sacrificado finalmente, pero Jesús sí lo fue y por eso es que ese fue el pan que el Señor tomó, el de en medio, el que representaba a Isaac, pero que nosotros sabemos y que él mismo lo dice, mire, hagan esto en memoria de mí. Y lo que está diciendo es, no se refería a Isaac. Isaac era una figura, pero realmente estaba hablando de mí. Luego, la mitad que se había partido se escondía. Esto es una pedagogía para los niños y se le llamaba a esta parte el epicomen. Epicomen, perdón, que quiere decir yo vendré otra vez. Y era dentro del servicio de Hillel, era una señal de la resurrección. Pero es que, ¿con qué pelea esto con el Evangelio? Con absolutamente nada. Al contrario, el hecho de esconder que es lo que se hace con los niños, y luego pedirles, se esconde en un lugar fácil de encontrar, y los niños van y lo buscan, implicaba que la resurrección, ellos lo veían como que la resurrección un día les iba a pasar, pero nosotros lo vemos como que el cuerpo del Señor un día regresará y va a resucitar 3 días después de cuando el Señor celebró este momento por última vez, pero para nosotros implica también nuestra resurrección y la venida del Señor. Luego se tomaba el primer pan, el de Abraham, el que representaba a Abraham y el que representaba a Jacob, y le ponían las hierbas amargas, un poquito de cordero y lo comían. Y entonces se escogía a alguien, esto ya estaba dicho, que relataba la salida de Egipto. Después de ese momento se daba un par de mordidas, ¿verdad? Se bebe la segunda copa, que es la copa del juicio, que es, dicho sea de paso, la que bebió Judas. Y entonces ya vemos las dos copas, lo que implica que ahora viene la cena. Aquí venía la cena normal. Ellos comían cordero siempre y cuando fueran en Israel o en el desierto, porque ellos tenían el arca ahí con ellos. Pero en el exilio era una cena normal, una cena, bueno, no normal, realmente era una cena especial que satisfacía algo que implicaba la celebración de la libertad. Después de la cena, vemos la tercera copa, que es la que se narra en Lucas. Luego de la copa de la redención, mojaban el pan en el Hazoret y ya para ese momento se tomaba la copa de la alabanza en las manos, ya para ir acabando, y empezaban a cantar salmos desde el 116 al 121, luego el salmo 132. Al final cantaban, levantaban la copa, la bebían y cantaban el Salmo 136. Como he dicho, voy a dejar esto en los comentarios, pero quería narrar más o menos cómo era una cena y cómo lo que Pablo nos enseña no sustituyó de ninguna forma lo que, lo que está escrito, lo que es bíblico y lo que Dios ha dicho que es de él. Yo quiero agradecerle por su atención, quiero agradecerle por estudiar con nosotros y sea la voluntad de Dios que este año en Guatemala, en plena Semana Santa, nosotros podamos tener el tiempo de apartarlo y poder celebrar esta cita tan importante, encontrarnos con Dios, saber que es una cita porque Él la preparó y así disfrutar un tiempo con Él. Yo le envío un fuerte abrazo, que esté muy bien
Y si en algo más podemos colaborarle, por favor, escríbanos un comentario, un mensaje. Nosotros lo revisamos. Que esté muy bien. Hasta la próxima.